La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, y hoy el programa que os vamos a compartir es un programa pues también que nos da mucha alegría, y es que se nos abren las puertas en otras televisiones, en otros canales. Como decimos, insistimos, allá donde los católicos no nos abren las puertas, canales católicos, expresamente católicos, otros canales más, digamos, generalistas, más abiertos, sí nos abren las puertas. En este caso, ¿quién te ha invitado, Agustín? Bueno, pues este programa es un poquito especial porque nos han invitado desde el medio de comunicación digital dirigido por Alfonso Rojo, que se llama Periodista Digital. El entrevistador ha sido Josué Cárdenas. Contactó con nosotros y así pues realizamos la entrevista. Bueno, como yo era consciente de que el público era diferente al de tu canal, un público más generalista, más ávido de noticias y actualidad política, eso me decía Josué cuando terminamos. Ahora tengo yo que ponerme a hablar, después de lo que había oído, de si el Congreso de los Diputados se le quedaba en nada ya aquello, ¿no? Después de lo que oyó que venía en estos años. Bueno, pues entonces para este tipo de público hay que dar una información pues de otro estilo. Yo por eso dije que esto le interesa a todo el mundo porque todo el mundo vive en 2025, le guste o no le guste. Entonces, bueno, o el programa se llama Conspirafobia, pero yo me enteré después de grabar el vídeo. Yo no sabía que se llamaba Conspirafobia y además tienen el ojo Illuminati. Digo, pero bueno, no, espero que la Virgen Pura Dolorosa haya exorcizado un poquito porque, en fin, ese tipo de símbolos. Bueno, ese ojo Illuminati que, como tú sabes, se lo apropiaron ellos como tantas cosas que se han apropiado, porque el ojo en el triángulo de siempre, de mucho tiempo atrás, significaba la Trinidad, el ojo de Dios que todo lo ve, pero ellos luego como suelen hacer, se van apropiando de cosas, de símbolos, y le dan otro significado, lo tergiversan, lo retuercen, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que te invitan, tú aceptas la invitación y te sentiste bien y creo que te despachaste a gusto. Lo vamos a ver ahora el programa entero. Sí, yo en general creo que quedó bastante bien y además no se escandalizó Josué. Bueno, tiene un programa que se llama Conspirafobia, pero yo no le pregunté si él era católico o no. Supongo que sí, pero bueno, me dejó hablar con libertad, ¿no? Eso es muy de agradecer. Se da la circunstancia de que muchas veces nos escuchan con más interés los que están más apartados que los que tienen esa sensibilidad. Totalmente, Agustín. Aquí das un punto clave que es, además, es palabra del Apocalipsis. Los tibios son los vomitados. Entonces, vemos que hay canales, hay lugares donde gente que a lo mejor no es tan tibia, sino que está, bueno, a lo mejor más apartada. No hablo por este canal, hablo en general, pero puede haber canales o lugares o personas como más apartadas y sin embargo que escuchan con más atención. Esto sí que es curioso, es así, porque los tibios, sin embargo, son los que no tienen interés alguno. Sí, y por contra otros, incluso algunos sacerdotes, nos rehuyen. Bueno, eso es señal de que no quieren debatir, ¿no? O que les da miedo, o que no quieren hablar del asunto, como me contaban, que hacen en el Opus Dei, por ejemplo, con el santuario de Torre Ciudad. Ese tema ni se nombra, claro, porque es vergonzoso cómo los están expoliando, entonces prefieren no nombrarlo y seguir de forma sumisa en esa falsa obediencia, eh, actualizando sus estatutos a gusto del destructor, bajo la obediencia filial del Santo Padre Francisco. Bueno, claro, así les va de mal, ¿no? Tienen el miedo, porque claro, quien obra así, en el fondo, es presa del miedo, de la confusión, del error, empieza a ir dando tumbos por la vida espiritual y eso no sale gratis. Se puede enmascarar un poco al principio, pero al final te quedas al descubierto. Bueno, pues no hemos dicho al principio las entradillas que también hay otra aparición de la Santísima Virgen en San Nicolás de los Arroyos, donde un rayo fulminó la estatua de Bergoglio en la víspera de la aprobación de esa exhortación con la cual se bendice el pecado nefando. En
Bueno, la estatua de súplicas. Bergoglio, no, la estatua de San Pedro, el día del cumpleaños de Bergoglio, querías decir. Sí, efectivamente. La estatua del primer papa, y como Bergoglio no es papa, pues en ese momento el cielo quiso darnos una señal de que ni tiene las llaves, que ya lo sabíamos por Umbe, ni la corona, ni la aureola, nada. Bueno, pues el día de la Virgen de Lourdes, 11 de febrero de 1990, también terminó la primera fase, que es la más veraz, la más comprobada, de la Santísima Virgen del Rosario en San Nicolás de los Arroyos, en Argentina. Observemos que la Virgen presenta una armonía perfecta en sus apariciones. Al día siguiente del fallecimiento de Santa Felisa Sistiaga, el día de Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen del Rosario concluyó de dar sus mensajes en San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Bueno, pues precisamente como entradilla para este programa de conspirafobia, quiero hablar de algo que es todo lo contrario a la conspiración, sino el último mensaje dado el día de la Virgen de Lourdes en San Nicolás de los Arroyos. Voy a leerlo nada más y ya terminamos. Hijos míos, os invito a vivir paso a paso mis indicaciones. Orad, reparad, confiad. Benditos los que buscan en la oración un refugio para sus almas. Benditos los que reparan las graves ofensas que le son inferidas a mi hijo. Benditos los que confían en el amor de esta madre. Todo aquel que confíe en Dios y en María estará a salvo. Gloria a Dios, predícalo. Nuestra Madre, la Virgen del Rosario, en San Nicolás de los Arroyos, 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes del año 1990, en Argentina. Efectivamente, tal día como ese de 2013, Benedicto tuvo que iniciar esa aparente renuncia para poder echarse a un lado y dejar que los enemigos de la Iglesia cayeran en su propia trampa. Bueno, vamos entonces a dar paso a este programa Conspirafobia, que ha sido invitado Agustín Aranda, y vamos a escuchar porque tenemos mucho que aprender y, por favor, compartid el vídeo porque seguro que hay gente que le va a gustar. Bienvenidos a Conspirafobia. Llamamos conspirafobia a ese miedo prácticamente irracional a que una conspiración pueda ser verdad, pueda ser cierta, a que algo sobrenatural o algo que, bueno, pues solo se llega a través de la fe pueda ser cierto. Y en cambio, la versión oficial, lo que les cuenta la mayoría de televisiones o la mayoría de medios de comunicación, pueda ser falso, pueda ser mentira. Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de un tema espiritual, un tema religioso, un tema profundo y un tema que es vital que contemos con él. Hoy hablamos de apariciones marianas, hablamos de la Virgen María, hablamos de la parushía, hablamos de los últimos días, hablamos del papel de la Iglesia de Roma y de la actual Curia Vaticana y de su máximo representante. Y antes de pasar con nuestro invitado, como siempre, le pregunto a Morfeo. Morfeo, ¿crees en las apariciones de la Virgen María? ¿Crees que la Virgen María es real? No tengo ni la más absoluta Bueno, ahí se queda nuestro Morfeo. Vamos a preguntarle a nuestro experto, conocedor de apariciones marianas y de todo este tema religioso, Agustín Aranda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, Josué. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu amable invitación. Bueno, pues la información que vamos a tratar en esta entrevista va a ser de interés para todo el mundo, ya sea creyente o no. ¿Por qué? Pues porque todos vivimos en el año 2025. No podemos sustraernos a esa realidad.
Entonces, como es un hecho objetivo que estamos en el final de los últimos tiempos, pues por eso afecta a todos. ¿Por qué estamos en el final de los últimos tiempos? Bueno, pues porque coinciden las profecías públicas y privado-públicas, las de la Virgen principalmente, pero hay otras más, con los signos de los tiempos, lo que estamos viendo en el mundo y en la Iglesia. Entonces, si uno hace esa comparativa, llega a la conclusión de que ahora, en estos próximos años. De hecho, desde la Semana Santa del año 2020, aquella infausta Semana Santa, pues el mundo está en un descuento. Ya se alcanzó un punto de irreversibilidad y el Señor viene pronto, sí o sí, pero pronto en nuestra generación, no es algo que se diga así en general, ¿no? Así que, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues quien tenga fe, que la pida. Por ejemplo, Morfeo tiene que pedir la fe porque no lo tiene claro. Y quien no la tenga, pues lo va a pasar mal. Y quien la tenga, que la conserve e implore que Dios se la aumente. La fe, la esperanza y la caridad, que son las 3 virtudes teologales que no se pueden comprar en Amazon ni en ningún sitio. Así que, bueno, con esas armas espirituales, porque esto va mucho más, Josué, de tener armamento espiritual. El tener un refugio, dinero, amistades, vivir en una zona alejada del mar, porque sabemos que va a haber zonas inundadas, aunque eso va a ser un poquito más adelante. Eso en un momento dado puede ayudar, pero el objetivo, en última instancia, no es conservar la vida. Es un deber que tenemos, ¿no? El de conservar la vida, pero no es el principal objetivo. El principal objetivo es la salvación del alma. Y para eso, pues, la Santísima Virgen María es la enviada de la Santísima Trinidad. Ella no viene por cuenta propia y ella con antelación, porque Dios está fuera de la historia, ella pues nos ha ido preparando, nos ha ido avisando para que aquellos que estemos pendientes, pues no seamos sorprendidos. Y aunque Dios no quiere que sepamos exactamente el día ni la hora, igual que de nuestra propia muerte, pero sí quiere que estemos atentos, con las lámparas encendidas, como en la parábola de las 10 vírgenes, que seamos de las vírgenes prudentes, no como las vírgenes necias, que se quedaron dormidas, y de esa manera se va a hacer muy llevadero. Lo que viene es muy duro en general, pero la diferencia entre tener fe y esperanza y estar unido a Dios mediante su gracia o no estarlo, va a ser enorme, porque cuando las cosas van bien, más o menos, en la vida, cuando hace buen tiempo y todo te sonríe y no te duele nada y tu equipo gana y todas esas mundanidades, pues así es relativamente fácil estar bien. Pero cuando eso se venga todo abajo, pues ya no. Y además, es cuestión de tiempo, todo el mundo se hace viejo y todos nos moriremos algún día, ¿no? Es decir, que la solución no viene por ahí. Pues la Iglesia es muy, muy importante en toda esta historia, la Iglesia católica, que es la única verdadera. Si te parece, puedo contar un poquito cómo está la Iglesia católica. Sí, vamos a entrar en materia. Hay muchísimas cosas que preguntar y viene bien todo este contexto, pero ¿cuál es la salud de la que goza la Iglesia ahora mismo? Digamos que tenemos una Iglesia bien representada, tenemos unos buenos representantes. ¿Cómo está ahora mismo la Iglesia? Que es verdad que sigue creciendo, sigue menguando en otras zonas, pero ¿cuál sería, digamos, el juicio a la Iglesia Católica actual? Bueno, hay que distinguir entre lo que es el cuerpo místico de Cristo de su estructura jerárquica, administrativa, canónica, geográfica. En condiciones normales son inseparables una cosa de otra. Pero eso ahora mismo pues no es lo que parece a ojos del mundo. ¿Por qué? Pues porque desde el año 2013 la cúpula de la Iglesia Católica fue tomada por el enemigo, por el misterio de iniquidad, con un golpe de Estado que le dieron al último Papa, a Benedicto XVI, y Benedicto estuvo prácticamente 10 años en sede impedida. Todo esto nos lo aclara la Santísima Virgen Pura Dolorosa, en las Mariofanías de Umbe, principalmente, que son las que yo, junto a mi amigo el periodista Arturo Mas, hemos trabajado en estos años. Entonces, la Iglesia está tomada por la masonería eclesiástica. Esa es la realidad. Sigue habiendo todavía cardenales buenos, obispos, eso sí,
pero lo que es la estructura está tomada. Bueno, esto era algo que tenía que llegar. Lo que pasa es que da un poco de miedo pensar que sea ahora. Llevamos 2 años sin papa, desde que Benedicto falleció el último día del año 2022, y Dios no se va a quedar cruzado de brazos indefinidamente viendo cómo sus ovejas pues quedan sin resguardo. Ahora mismo la que ejerce provisionalmente la jefatura de la Iglesia es la Santísima Virgen María. Ella ya era madre de la Iglesia, por supuesto, pero entre Benedicto y el último papa, que será nombrado sobrenaturalmente, ya veremos cómo, conocemos quién será, Pedro Romano, según las profecías, ahora mismo estamos en un periodo de sede vacante, entendiendo, no como los que son sedevacantistas de pata negra, que dicen que el último papa fue Pío XII, porque luego llegó el Concilio Vaticano II, ya los demás no son papas, de eso nada, todos han sido papas, hasta Benedicto XVI, pero ahora estamos en esa etapa. Esto ya no tiene arreglo, nos pongamos como nos pongamos. Desde la Semana Santa del año 2020 no valdrá ninguna solución humana, no servirá ninguna luz, dijo la Santísima Virgen María. Y don Agustín, perdone, ¿y qué motivos tiene un católico para dudar de, digamos, el pontificado de Francisco? ¿Por qué Jorge Mario Bergoglio para usted no es el Papa? Muy buena pregunta. Esa es la magna questio, como la define un periodista, un historiador italiano, Andrea Cionchi, que ha hecho trabajos muy abundantes. Bueno, Jorge Bergoglio no es papa, no al 99,9%, no, al 100%, y porque no se puede subir ya más la escala. De eso que no tengan la menor duda los oyentes. ¿Por qué no es papa? Bueno, no es papa porque por 4 caminos diferentes, abundantes y complementarios se llega a la misma conclusión. ¿Cuáles son los 4 caminos? El camino sacramental, porque que no se caiga nadie de espaldas, no es ni sacerdote, es seglar. El segundo camino es el canónico, porque tanto la renuncia de Benedicto XVI como la elección posterior de Bergoglio, que tuvo más trampas que una película de chinos, fueron inválidas. El tercer camino es el camino de las profecías públicas y privado-públicas, y el cuarto es el evangélico, por sus frutos los conoceréis. Si tuviera la gracia de Estado, no podría llevar prácticamente 12 años promoviendo y fomentando errores doctrinales, blasfemias y herejías, y elevándolas a magisterio, que es lo más grave. Entonces, Jorge Bergoglio no es papa, y por eso, pues, bíblicamente tiene sustento. Sería el mal pastor de Zacarías, el hombre a quien se refirió San Francisco de Asís. Es el reprobado de 9 maneras diferentes por la Virgen pura dolorosa. Profeta o no, seguramente no, esa es otra figura, pero en cualquier caso es el hombre que está llamado a culminar la destrucción de la Iglesia. El día de su nacimiento, 16, apóstol de la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowal, de 1936. ¿Qué era eso? ¿Cuál es su mayor herejía? ¿Cuál es la mayor herejía de Jorge Mario Bergoglio? Son numerosísimas. Por decir una reciente, porque habría cientos. Una reciente sería la que dijo en el último viaje que realizó para bendecir, entre comillas, porque él no puede bendecir nada, islas. Dijo que todas las religiones son caminos válidos para llegar a Dios. Esa es una herejía que no debiera dejar la menor duda a nadie de que este hombre no puede ser papa. Es que si tuviera la gracia de Estado, no podría elevar sus herejías a magisterio. Es que no se puede, porque Dios no lo permite, porque la palabra de nuestro Señor a su amigo el pescador, en Cesarea de Filipo, en aquel episodio en el que le entregó las llaves del reino, dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la roca sobre la cual se asienta la Iglesia Católica. Eso no significa que no haya habido papas pecadores, por supuesto. Ha habido papas que han tenido amantes, han ordenado asesinatos, amigos del dinero, pero no han sido oficialmente herejes. Esa es la gran diferencia. En otras épocas de la historia
el poder político, los reyes, bueno, podían reconducir la situación. Ha habido antipapas, por supuesto, pero Bergoglio no es un antipapa más, es el destructor, el último ya, ¿no? De hecho, en la profecía de San Malaquías, pues bueno, Benedicto XVI era el último y así se ha cumplido. Así que bueno, que no cunda el pánico, no pasa nada, para eso la Santísima Virgen no deja de asistir a la iglesia. Y lo que sí es muy importante, Josué, es que como la que se avecina es gordísima, el que no esté en gracia de Dios lo va a pasar fatal, fatal. ¿Qué hay que hacer? Pedirle perdón a Dios. Yo recomiendo, puesto que seguramente esta plataforma no será una plataforma que tenga un público tan específicamente religioso como si es la de mi amigo Arturo, periodista católico, pues yo recomiendo que los que tengan un poquito de fe y un poco de temor de Dios, que acudan a un sacerdote ahora que para eso están y les ayude a preparar una buena confesión, porque va a llegar un momento en que va a ser dificilísimo encontrar un sacerdote, dificilísimo, pero más difícil que en la feria de Sevilla un taxi. Entonces, que no lo dejen para ese momento, porque va a llegar además la situación en que no van a saber ni de qué confesarse, porque para eso hay que tener cierta formación. La gente cree que como no roba y no mata, es buena, de eso nada, hay mucha más materia, ¿no? Así que hay que pedir perdón a Dios y para eso recomiendo que se acuda a un sacerdote. ¿Y cuál va a ser el...? Entiendo que usted no tiene, digamos, no sabe el día ni la hora, como ni el propio Cristo aseguró que sabía, pero un poco cuál van a ser los acontecimientos. ¿Por qué usted ha llegado a la convicción de que estamos ante el destructor, de que estamos ante los últimos días, que tanto la encinta, la mujer encinta, como si nos pilla en invierno, pues va a ser un problema para los que no estén en gracia? ¿Por qué? ¿Por qué estas fechas? ¿Por qué en estos años? ¿Por qué 2025? Sí, buena pregunta. Bueno, pues los signos más recientes son que no tenemos papa desde hace 2 años. En el entierro de Benedicto XVI se formó una niebla espesa, densa, que ocultó la cúpula de la Basílica de San Pedro. Esa niebla ya estaba profetizada por la Santísima Virgen pura dolorosa. Si nos remitimos a hechos más recientes, Bergoglio ha hecho un viaje a las islas y ese es el preludio junto a las catástrofes y enfermedades que están sucediendo en el mundo en general, están sucediendo y más que van a suceder catástrofes y enfermedades. Por ejemplo, en España pues hemos tenido lo acaecido en Valencia, es una catástrofe provocada pues más seria de lo normal. Entonces, como Dios ha ganado un tiempo, en teoría, en el año 2000, la Virgen le dijo al padre Gobi que esto ya se acababa, pero este retraso del novio, que viene para las bodas, ya estaba contemplado en el Evangelio. Entonces, Dios y la Santísima Virgen son pacientes y aguantan todo lo posible, pero llegaría un momento en que sería contraproducente si no actuaran. Entonces, que todo el mundo tome nota, pronto, pero pronto, en este año 2025, seguramente, incluso en esta primavera, quién sabe, vamos a tener lo que se llama el aviso. ¿El aviso qué es? El aviso es la iluminación de las conciencias. Se va a formar una cruz en el cielo, después de que la situación bélica sea muy grave, Dios intervendrá para que la gente no se mate, porque nuestro Dios no es un Dios solitario, como es de los musulmanes, que está allí mirando como la gente se mata. No, nuestro Dios es uno y trino. Entonces veremos una cruz en el cielo. Cuando veamos la cruz en el cielo, no pensemos que son efectos ópticos, aunque también los malos nos tratarán de engañar. Pues esa cruz se descompondrá y todo el mundo verá cómo está su alma en ese momento y qué destino le correspondería si muriera en ese momento. Por eso he dicho que es muy importante hacer una buena confesión antes, porque los que estén en pecado mortal lo van a pasar muy mal. Después del aviso, unos días después, entraremos en los 7 últimos años de la famosa semana 70 de Daniel y terminarán esos 7 años con el juicio de las naciones, el caballero victorioso del Apocalipsis. Y más o menos en la mitad de esos 7 años vendrá el Señor, lo que se llama la parusía, antes de las 7 copas de la Santa Ira de Dios. Así que ese es el menú que tenemos. A mí me hace gracia cuando hablan de si la final del Mundial de 2030 se va a jugar en Marruecos o en España. Si da igual, si esto va a ser ya el mismo cortijo del demonio. Eso no es lo importante ahora. Lo importante es pedirle perdón a Dios.
Eso es fundamental. Y el famoso milenarismo, esos 1000 años en los que el diablo va a estar aprisionado, ¿cuándo se va a producir este milenio? ¿Es un periodo de tiempo? ¿Son 1000 años concretos? ¿Ya han sucedido? ¿Estamos en él? Sí, pues mira, la Iglesia nunca ha condenado el milenarismo espiritual. Ese nunca ha estado condenado. Ahora, según el calendario judío, uno de los que hay más precisos, estaríamos cerca de llegar al año 6000. Hemos pasado por 6 milenios, desde Adán y Eva hasta el diluvio transcurrieron 2000 años, después otros 2000 años hasta la plenitud de los tiempos, cuando el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, vino a la tierra, y ahora otros 2000 años. Y estamos a punto de entrar en el 7º milenio, que sería el número redondo. Bueno, pues efectivamente, después de que todos los enemigos hayan puesto bajo el estrado del Señor, cuando Él regrese de forma visible y victoriosa, pues la tierra y los cielos serán renovados. Eso no será de la noche a la mañana, pero no me refiero únicamente a que el planeta esté inhabitable por la contaminación que va a haber, sino que esto va a ser purificado. Entonces, los que sean dignos de pasar ese descanso, pues están llamados a eso. Eso es lo que quiere Dios, por supuesto. Pasaremos después de las bodas del Cordero. Y más o menos, pues quién sabe, si el aviso sucede este año 2025, pues súmale 7. Y a partir de ahí, pues poco a poco el Señor irá renovándolo todo. Y efectivamente, estamos llamados a vivir el milenio espiritual aquí. Esto no es de la Agenda 2030, ni de Bill Gates, ni de Ursula von der Leyen, no. Esto es de Dios. Claro. ¿Y cómo geopolíticamente nos van a intentar distraer? ¿O a qué personajes tenemos que estar atentos? Hablaba usted antes de que nos van a poder distraer con cuestiones de decirnos, mire, estos son extraterrestres o lucecitas o efectos ópticos. ¿En qué debemos estar atentos con los planes que tiene Israel, con la llegada de Donald Trump? No sé, ahora ha dimitido el de Vox. ¿También tenemos que estar atentos a esto o no? Sí. Bueno, el personaje político que va a aparecer es el hombre de iniquidad, bueno, el anticristo, y ese personaje ahora está actuando en la sombra. Dios no permitió que coexistieran simultáneamente el vicario de su hijo con el vicario de Satanás. Satanás, Lucifer o Belcebú, porque son el mismo. Entonces, es el padre de la mentira. Y el misterio de iniquidad tiene dos armas muy poderosas, la mentira y el miedo. Con esas dos armas, y puesto que la gente necesita comer, que no la maten, resguardarse, lo más básico, pues van a irnos atornillando para que vayamos pasando por las puertas que ellos quieren que atravesemos, para subyugarnos, los que quedemos vivos, porque también va a haber una altísima mortalidad a consecuencia de todos los desastres que se avecinan. Los primeros desastres son provocados por el hombre. Y en los últimos 3 años y medio confluirán las acciones del elemento político, el anticristo y sus secuaces, con la santa ira de Dios. Pero ese anticristo político tiene también una parte religiosa. Son el falso profeta, que es la bestia de la tierra. Pensamos que será el sustituto de Bergoglio. Bergoglio no puede tener sucesor, tendrá un sustituto. Y la bestia del mar, que será de buena apariencia, de origen judío, muy agradable, llegará solucionando los problemas, acabando con el hambre, con las enfermedades, condonando la deuda, y muchísimos van a ser engañados. Eso tendrá su punto máximo a la mitad de la semana de Daniel, con la imposición de la famosa marca de la bestia. El 666, que es famoso, sí, ¿no? Sí, el sí, 666. Sí, eso va a llegar. Eso va a llegar de la mano. ¿Cómo va a ser la marca? ¿A través de un chip? ¿A través de nos van a inyectar algo concreto? ¿Quiénes van a llevar esa marca? Bueno, la marca es un concepto, además de que físicamente supondrá que la persona que se la ponga en su cuerpo se implante algo para estar localizado, supone un asentimiento con tu voluntad. Tienes que asentir
y decirle sí a ese sistema anticrístico y, en paralelo, negar a Dios. Quien haga eso se la habrá puesto. Habrá vendido su alma por un plato de lentejas, porque aquí seguirá viviendo esclavizado unos años más hasta su condena definitiva, si es que llega vivo hasta el final, que esa es otra. Entonces, será un sistema de control mediante el cual, pues quien no la tenga, como dice la Sagrada Escritura, no podrá comprar ni vender. No podrás trabajar, no podrás viajar, no podrás adquirir alimentos, no tendrás atención sanitaria, pero eso va a incluir también que tengas que ponerte las vacunas que te digan, en fin. Va a ser Esto me recuerda un poco a la etapa COVID. Es verdad que estamos en YouTube y no podemos dar muchos detalles ni hablar de esto, pero, joder, el soniquete, permítame la expresión, suena bastante a lo que vivimos en 2020. Sí, de hecho, en UMBE, la segunda treintena, hay 2 treintenas, bueno, pues la segunda treintena terminó señaladamente en la Semana Santa del año 2020, que fue la Semana Santa de los confinamientos, del cierre de las iglesias, cuando esta iglesia tibia se plegó a la falsa obediencia de esta jerarquía ocupa y dejó sin sacramentos a los fieles. Pues eso fue un ensayo, efectivamente, eso fue un ensayo y pues ya sondearon cómo iba a reaccionar la población para que cuando por miedo y a base de mentiras sean confundidos, se pongan esa marca. Sí, sí, por ahí empezó todo un poco en el año 2020. 7 años tuvo la santa paciencia de Dios con Bergoglio, que sabiendo que era ocupa y que no era ni sacerdote, le concedió 7 años, desde marzo del 13 hasta marzo del 20. Pero desde ese momento ya estamos en la cuenta atrás y yo no creo que tardemos mucho en que se produzca el aviso que dijo la Virgen en UMBE. Claro. Hablando precisamente de nuestra Madre, de la Virgen María, en otras apariciones, me estoy acordando de Garabandal, me estoy acordando de Lourdes, me estoy acordando de Fátima, Medjugorje, ¿ha mandado mensajes de este estilo, de llegan los últimos tiempos, de qué manera, qué mensaje nos ha lanzado la Madre de la Iglesia? Sí, por supuesto. Ella va repartiendo la información, todas las mariofanías están conectadas, en los últimos 2 siglos se ha prodigado mucho, con anterioridad también un poco, bueno, Guadalupe, en Aparecida, en Brasil, la Señora del Buen Suceso, en Ecuador, pero básicamente desde hace 2 siglos ella no ha dejado de aparecerse y guardan todas una relación. Por ejemplo, aquí en España está aprobada, que muy poca gente lo conoce, la aparición de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, que hoy nos acompaña, aprobada por el Papa Gregorio XVI. Bueno, pues en general sí, ella nos ha ido avisando. Ella es la mujer del Apocalipsis, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. El día en el que ella bendijo a perpetuidad el agua sanadora del pozo de UMBE fue el 20 de julio del 69, el día en el que nos hicieron creer que el hombre había pisado la luna, nada más lejos de la realidad. Stanley Kubrick confesó que aquello fue una farsa, pero la Virgen ese día sí bendijo el agua de UMBE. Ella en Garabandal ya fue preparando el camino para UMBE, en otras apariciones en España, y no solamente en España, bueno, hay muchas, ¿no? Así que, por supuesto, lo que pasa es que es muy poco escuchada. Ese es el problema. ¿Y qué decirle a las personas que nos ven? Y como usted antes decía, pues no todo el mundo que nos ve es religioso, pero las personas que sí son religiosas pero no son católicos, a lo mejor son protestantes, evangélicos, son anglicanos, creo que nos ven menos, pero bueno, pero mucha comunidad hispanoamericana evangélica nos ven musulmanes, nos ven judíos, ¿qué decirle a esas personas? Bueno, pues hay una buena noticia para todas esas personas, y es que la Virgen pura, dolorosa en UMBE, dijo, a ver, atentos, vengo por mis hijos, y también dijo, para más adelante, vengo por toda la humanidad. ¿Cuál es la diferencia? Pues si alguien no está en el seno de la Santa Madre Iglesia Católica, no va a recibir el segundo Pentecostés. Yo lo siento mucho, pero los que son protestantes, la forma dulce de referirse a ellos sería decirles hermanos separados. Nuestro Señor Santa Faustina Kowalska los definió como herejes y cismáticos.
A ver, los herejes, luego vendrá Dios con la misericordia, pero condenarse se condenan. Así que yo les recomiendo que, bueno, se acerquen a la Iglesia Católica. Es cierto que en esta época eso es terrorífico, porque está Bergoglio, o sea, que la situación parece endiablada. Pero que no teman, que sigan pues la ley natural que ha puesto Dios en sus corazones. Cuando llegue el aviso, por ejemplo, un buen musulmán a lo mejor no sufre mucho, pero va a ver que Dios es uno y trino, que no es Alá. Los protestantes pues van a ver, por ejemplo, que el Señor está real y sustancialmente presente, velado bajo las especies eucarísticas, que eso no es una representación de la cena. En fin, todo ese tipo de errores doctrinales lo van a ver, y los judíos verán que el Mesías ya vino, que al que están esperando es al otro. El Señor dijo: yo vine en nombre de mi Padre, no me recibisteis, otro vendrá en su propio nombre y a él sí lo recibiréis. Bueno, pues más adelante, cuando la gente tenga la oportunidad de ver el estado de su alma en el aviso, tendrá tiempo de enmendarse, y en una segunda convocatoria la Virgen viene por toda la humanidad, y quien se haya enmendado evitará los 3 años y medio finales de la santa ira de Dios, que serán terroríficos. ¿Y quién es la gran ramera? Porque los evangélicos creo que cometen el atrevimiento de referirse a la Iglesia como esa gran ramera, vestida en púrpura y esos mensajes que lanza el Apocalipsis, pero ¿quién puede ser la gran ramera? ¿A quién vamos a identificar con ello? Bueno, muy fácil. La gran ramera es la falsa iglesia que ahora ocupa el vértice. Bergoglio y su camarilla. Y si tiene un sustituto, ese también. Esa es la gran ramera. Yo sé que los protestantes ahora, viendo las tropelías, herejías y blasfemias que profiere la falsa iglesia de Bergoglio, tienen quemaduras de segundo grado en las manos, de tanto frotárselas, y se pensarán ellos que llevan la razón por el hecho de que Bergoglio sea un hereje. Bueno, es peor que hereje, es un destructor. Pero no, el Señor fundó una iglesia, y a lo largo de 20 siglos, pues el Espíritu Santo, que es quien guía, dirige y santifica a la iglesia, no ha defeccionado. Lo que pasa es que estamos pasando ahora una dura prueba de fe. El Catecismo de Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, en el punto 675, lo dice, que antes del advenimiento del Anticristo, la Iglesia tendrá que pasar por una dura prueba de fe, que es la que ahora vivimos, bajo la forma de una impostura religiosa. Entonces son tiempos recios, que diría Santa Teresa de Ávila, para tener mucha fe, mucha esperanza. Claro, el mundo no ayuda. Hay mucho ruido, muchas redes sociales, mucha impureza, mucha mentira por todos lados, y la gente está distraída. El demonio es el dueño de este mundo y lo que hace es aturdir a la gente, la envuelve para que desconecten con Dios. Pero bueno, estamos a tiempo todos, porque Dios nos ama a todos. Todos somos llamados a ser santos, todos. ¿Y qué pasa? Porque este discurso puede generar en alguien que nos esté viendo pues el pensamiento de, como queda poco para lo que me queda en el convento, permítame la expresión, pues me cago dentro y me lo paso pipa y me pongo a acostarme con las chavalas que quiera, a beber todo lo que no he bebido, a drogar toda esa droga que nunca he probado, la quiero probar antes de que se acabe el mundo, porque se acaba el mundo. Entonces, como dice la Eclesiastés, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Este pensamiento va a venir bien o realmente es una locura? Eso sería una locura. Ese es el pensamiento de los malos. El demonio, como sabe que le queda poco tiempo, a través de exorcismos, ha confesado que como el Señor viene pronto, pues claro, por eso tiene prisa, por eso él ahora está desatado, tiene muchísimo poder, las fuerzas malignas, espirituales. Esto, bueno, el Papa León XIII a finales del siglo XIX ya lo vio, y la beata Ana Caterina Emmerich también. Entonces, el demonio y los malos no pueden dejar de odiar, no pueden dejar de hacer el mal, ni queriendo. Entonces es como el que sabe que al amanecer lo fusilan y le quedan 3 o 4 horas y lo que va a tratar es de destruirlo todo. Bueno, eso que lo haga uno que ya está condenado, en fin, pues medio se puede entender, ¿no? Dentro de la lógica diabólica. Pero un católico no puede hacer eso, en absoluto, porque se nos puede aplicar, pero peor aún, lo que ya San Pablo decía en la segunda carta a los tesalonicenses, que como había algunos que pensaban que el Señor venía pronto, ya se dedicaban a la buena vida. De eso nada. Cuando llegue el Señor, que nos pille haciendo nuestras labores,
con los deberes hechos, como el mayordomo de la casa, porque el juicio va a empezar por la casa, por los católicos. Ser católico es una ventaja, pero también supone una exigencia adicional. Así que lo que tenemos que hacer es, pues cada uno que cumpla con sus deberes de Estado, familiares, laborales, quien tenga algún rencor con alguien que le pida perdón, quien tenga una mala relación tóxica con una mujer, un mal negocio, ahora es tiempo de solventarlo. Y Dios nos perdonará, porque una sola gota de la sangre de Cristo tiene poder para borrar todos los pecados del mundo, pero tenemos que darle un sí. La humildad es lo que no nos puede faltar. Claro, absolutamente. ¿Y qué hay de los buenos católicos que existen, que nos ven, que están ahí, piadosos, pero que dicen, Agustín, en mi parroquia hay un cura que se parece al Papa Francisco, que defiende todos los postulados de Bergoglio, que es que yo entro y más que misa eso parece, no sé, una especie de discoteca móvil o una especie de sentimentalismo en el que se me dicen, hombre, si el infierno no existe, si no va a haber juicio, si tranquilo, si... Hace poco estuve en una iglesia que nos decían que no, que Dios no juzga a nadie, que eso eran nuestras abuelas, las de antes. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendación darle a ese católico? Bueno, es verdad que el modernismo pues ahora está arreciando, ya estamos peor que en un modernismo a secas, que ya sería malo. Ahora estamos en un modernismo tóxico. Es verdad que hay una facción del clero que obra así en todas las conferencias episcopales. Desgraciadamente, pues son perros mudos, hacen seguidismo de esta jerarquía vaticana. Por eso la Virgen dijo que con quienes sí podía contar era con nosotros, los seglares, porque bueno, estamos un poco más libres en ese aspecto. Pero, a ver, aquí hay que ser inteligente, porque una tentación es decir, ya no voy a la iglesia. Como que no, Dios es fiel a su palabra. Y si ese sacerdote, por muy modernista que sea, como la mayoría lo serán, si sea verdadero sacerdote, no como Bergoglio, pues entonces sigue administrando los sacramentos. Hay que seguir yendo a misa los domingos. Eso no hay que dejar de hacerlo y rezar todos los días un poquito. Entonces, bueno, pues tenemos que tener un poco de santa indiferencia y que toda esa corriente que roza la herejía no nos afecte demasiado, porque si no nos deprimimos antes de tiempo. Así que, bueno, pues quien pueda ir a una misa más digna, que vaya. Pero el debate no está en el tipo de liturgia, aunque es verdad que la destrucción de la liturgia es una señal de lo mal que estamos. No, las cosas son más sencillas, por eso la Virgen, ella nunca ha centrado el debate en el tipo de misa. Ella ha dicho que recemos el rosario. El rosario hay que rezarlo todos los días. Yo sé que esto le va a sorprender a nuestra audiencia, pero rezar el rosario a diario, eso es más importante que comer. De verdad lo digo, porque la Santísima Virgen, como ella sabe que para rezar el rosario no hace falta un sacerdote, y la misa, para la misa sí hace falta sacerdote, y nos vamos a quedar sin misa, porque lo que pasó en la Semana Santa del 20 se va a repetir, ella siempre nos pide rezar el Santo Rosario. Y quien reza el rosario, a medio plazo, una de dos. O deja de rezar el rosario, o deja de estar en pecado mortal. Las dos a la vez no, garantizado. Al principio costará un poquito de trabajo, pero bueno, se pone uno a meditar los misterios todos los días y en 20 minutos a la Santísima Virgen le reza el rosario y ya verá cómo su vida se endereza y se le va a hacer muy llevadero esto. Pues que bueno, hace poco escuchaba un testimonio de Fabio Magnamara, el famoso líder de la movida madrileña que ha debido llevar una vida muy oscura, pero que ha caído rendido ante la Virgen María, ante Jesucristo, y recomienda rezar el rosario todos los días, y que él lo reza y que le ha cambiado absolutamente la vida, y uno le puede ver ahí en Caballero de Gracia en Madrid, la Gran Vía, y es absolutamente impresionante. Agustín, por ir terminando, es una entrevista interesantísima. Yo creo que este es el tema. A mí me parece que después que tengo que hablar de si el PP sube los impuestos o el PSOE va a pactar con no sé quién, pues ¿qué quiere que le diga? Le quito hierro al asunto. Pero recapitulando, por lo tanto, usted decía, en 2020 se nos quitó la misa en Semana Santa y va a volver a pasar. ¿Cuándo va a volver a pasar? ¿Cuándo va a ser esa gran señal de la que nos hablaba? ¿Cuándo va a llegar el sustituto de este destructor? Por recapitular e ir cerrando, señales a las que tienen que estar muy atentos nuestros oyentes y un poco el calendario de lo que va a pasar. Bien, pues antes del aviso,
la cosa a nivel mundial se va a poner fatal. Va a haber guerra, catástrofes, enfermedades, a lo mejor hay algún apagón de electricidad o de internet. Bueno, eso no será definitivo, pero seguramente, como ya tienen preparados los paquetes de emergencia para confinarnos, porque a esta gente le encanta confinarnos y asustarnos y que no nos movamos y que estemos amargados y tristes, bueno, pues seguramente el segundo apagón eucarístico llegará pronto. Pensamos que en el entorno del aviso. Pero no será el definitivo. El definitivo, cuando de verdad a quien pillen celebrando la misa le cortan el cuello, será en la mitad de la semana de Daniel. Vamos a suponer dentro de 4 años, ¿no? Entonces, ya hay que estar atento, porque dijo la Santísima Virgen que ya en esta época, de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. El otro día, en un seminario de Murcia, invitaron a concelebrar a una ministra anglicana. Bueno, pues ahí no me extrañaría nada que no estuviera el Señor, porque si el altar se convierte en la mesa de un casino, ahí no se hace presente nuestro Señor. Entonces, ahora vamos a enfrentarnos a esta época. Los 4 signos que le dio la Virgen al Padre Gobi están ya: confusión, división, persecución e indisciplina. Esto ya es una viña sin vallado porque no tenemos pastor. Hay un gran desconcierto. Pero bueno, por eso ella es la capitana. Y ahora a los españoles, tengo que decir algo muy breve, puesto que supongo que la mayoría de nuestra audiencia será española. La Virgen, 100 días después de la muerte del generalísimo Francisco Franco, vaticinó lo que va a pasar ahora para España. 6 azotes, malas cosechas, disturbios sangrientos, crisis, muerte, hambre y enfermedades. Es parte de la purificación que viene. Bueno, pero si tenemos fe se nos hará llevadero, no hay que temer en absoluto, porque el miedo no es algo propio que un cristiano que participe de los frutos del resucitado deba de tener, no. Hay que tener pues esa alegría, esa esperanza, esa paz. No va a ser fácil. Claro, sin oración imposible, pero con oración, por supuesto. Pues para acabar, don Agustín, si quiere acabar con una oración, con una letanía, con una frase de un santo, con un pasaje bíblico, con lo que usted quiera, acabamos este hermoso programa. Bueno, yo quisiera terminar con algún mensaje de la Virgen Pura Dolorosa de Umbe. Así no es de la Sagrada Escritura, pero creo que puede venir muy bien, ¿no? Vamos a leer el mensaje central, le llamamos central porque contiene toda la información que nos está tocando vivir, de la Santísima Virgen Pura y Dolorosa en Umbe, 23 de mayo de 1971. Este mensaje explica lo de la Semana Santa del año 2020, no tenemos tiempo de explicar ahora los pormenores, y dice así, porque habla del papado y habla del aviso y habla de que esto se acabó ya, en el sentido de que no es reversible la situación, no valdrá ninguna solución humana desde aquella Semana Santa del año 2020. Dijo la Santísima Virgen: por todos mis hijos, mis ansias y mis dolores no tienen fin. Grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. Si no se nos hace más caso, señaladamente de jueves a viernes santo, dentro de 30 años, a principios de siglo, se formará una niebla, que no os veréis los unos a los otros, no os servirá ninguna luz, durará todo el tiempo que haga falta. Los justos y los dignos no sufrirán. Todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios. Esto es un aviso de castigo. En el período de tiempo que queda, cambiarán 2 papas más. El siguiente a este será bueno, pero morirá pronto. Y el próximo será injusto. Bueno, pues muchísimas gracias, Josué. Agustín Aranda, de... gracias de verdad. Seguimos contando con usted porque vamos a estar muy pendientes de lo que va sucediendo en estos próximos meses y años, pero le agradecemos de verdad su honestidad y el mensaje que nos ha lanzado en este programa. Un placer, Josué. Que Dios le bendiga, muchísimas gracias. Y nosotros acabamos este Conspirafobia especial sobre la parushía, el fin de los tiempos, el apocalipsis, este papa que, bueno, como bien nos ha dicho Agustín Aranda, pues simplemente no es ni sacerdote, el señor, por decirle algo, Jorge Mario Bergoglio, y yo creo que es un tema apasionante al que hay que estar atentos, de verdad, porque los tiempos
no, los tiempos se acaban, son malos tiempos para la buena gente, pero efectivamente el mensaje de esperanza también está ahí. Pues ya saben, compartan este vídeo a lo más grande y como siempre digo, la mayoría puede estar equivocada. Hasta la semana que viene.